Saludos, en esta ocasión estudiaremos las propiedades químicas de las aminas. La primera de estas propiedades químicas de las aminas es que las aminas funcionan como una base, debido a que los enlaces establecidos entre el hidrógeno y el nitrógeno son enlaces de tipo covalente polar, donde el nitrógeno es un elemento mucho más electronegativo que atrae los electrones del enlace hacia la zona donde él está. Eso hace que el nitrógeno sea un nucleófilo bastante potente para recibir electrófilos fuertes como los protones. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta reacción como un ácido que suelta protones le dona este protón, producto de la disociación de este ácido, genera entonces un anión que está unido con el hidrógeno y un componente que funciona, pues una base que resulta de la unión del nitrógeno con ese protón. Entonces el nitrógeno, como tiene la capacidad dentro del grupo amina de funcionar como una sustancia capaz de atraer protones, entonces se le atribuyen propiedades de base. ¿Listo? Suelen ser bases medias o débiles, ¿sí? Pero tienen capacidad de captar protones, entonces por eso funcionan como una base, ¿sí? Cuando reaccionan entonces las aminas con aldehídos o con cetonas, vamos a observar la siguiente condición, ¿sí? Primero, ¿sí?, la acetona o el aldehído que tienen al grupo carbonilo, ¿sí?, pues van a generar una reacción de adición, ¿cierto?, de adición sobre la amina, ¿sí? Miremos entonces cómo se da el proceso. Lo primero es que pues tenemos aquí dos nucleófilos, el grupo carbonilo y el grupo amino. Entonces lo primero que debe darse es estabilizar uno de esos nucleófilos, pues en este caso con la donación de protones el grupo carbonilo es mucho más ácido que el amino, entonces va a captar esos protones y se va a volver un hidroxilo, ¿cierto?, captando protones. Una vez ya está estabilizado el grupo carbonilo, entonces el único nucleófilo que está en la reacción va a ser ¿quién? El amino. ¿Por qué hay que estabilizar el carbonilo? Porque es mucho más fuerte que el amino, entonces no va a poder llevar a cabo la reacción. Si no se está dando en presencia de protones, no se lleva a cabo esta reacción. Ahora, una vez tenemos entonces ya el aldehído, la acetona transformada en el alcohol o en el hidroxilo, que es este caso, miremos este pedacito aquí, esto era lo que era la acetona. Entonces ya el grupo amino funciona como un nucleófilo que puede formar un enlace, porque hace un ataque sobre el carbacatión que queda en ese grupo, donde queda el grupo carbonilo, y formamos una estructura de este tipo, ¿cierto? Miremos que este componente quedó aquí. Y este componente con el protón quedó aquí. Este componente se conoce como carbinolamida, pero es sumamente inestable. Entonces, ¿qué debemos hacer para estabilizar el componente? Más protones, vuelvo y les digo, esta reacción no se da si no se da en medio ácido. Entonces esos protones lo que van a hacer es ser electrófilos para el nucleófilo hidroxilo y salen como agua y queda, entonces los electrones de este enlace van y forman un enlace con el nitrógeno, formando los grupos conocidos como ciano o cianhidro. En este caso es un grupo ciano, que es un grupo que está estableciendo enlaces entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Así se forman entonces varios tipos de partículas de origen ciano, ¿cierto? O se crea el grupo ciano cuando tenemos la reacción de un grupo carbonilo que viene de la acetona o del aldehído con una amina, porque recuerden que cuando es un ácido quien reacciona con una amina, pues no se dan estos compuestos ciano, es cuando reaccionan aldehídos o cetonas
con aminas que se forman los compuestos ciano, ¿cierto? Recuerden que hay un intermediario inestable llamado carbinolamida, y que esta reacción necesita de medios ácidos para poder llevarse a cabo. ¿Cuál es la clave del medio ácido? Que primero vamos a protonar el grupo carbonilo, que es más nucleófilo que el amino. Y lo segundo es liberar ese oxígeno o ese grupo hidroxilo en forma de agua con más protones para ya poder establecer un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, formando así los grupos ciano. Otra reacción importante es la alquilación, ¿cierto? Recuerden, en este caso, el grupo amino pues va a recibir grupos alquilos. Eso es la alquilación. Una adición de grupos alquilo a una amina, ¿sí? Aquí podemos ver la amina, funciona como un nucleófilo y normalmente son compuestos orgánicos de tipo halogenados los que sirven como buenos donadores de grupos alquilo. Aquí podemos ver el grupo alquilo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da el proceso? Pues normalmente los halógenos son mucho más electronegativos que el carbono, entonces cuando reaccionan con la amina, lo que va a pasar es que la amina hace un ataque nucleófilo sobre la cadena radical del grupo alquilo, ¿sí? Formando un enlace con esta, como vemos acá, induciendo la ruptura del enlace entre ese grupo alquilo y el halógeno, y como el halógeno es mucho más electronegativo, entonces sale como un anión porque se lleva los electrones enlazantes que tenía con el grupo alquilo. Y se establece un nuevo enlace entre el grupo alquilo y la amina y se forma un compuesto de amina alquilada. ¿Cuál es el grupo alquilo? Voy a borrar nuevamente acá. Este sería el grupo alquilo. La amina hizo un ataque nucleofílico sobre el carbacatión del grupo alquilo. ¿Y por qué sobre el carbacatión? Porque como el halógeno que está unido a ese carbono es mucho más electronegativo, entonces el carbono en esa condición adquiere una condición de carbacatión, ¿sí? Por eso allí es el ataque nucleófilo de la amina, induce la ruptura de enlace. Como los electrones enlazantes de este compuesto están hacia esta zona, salen en forma de un anión y el resto del compuesto se estabiliza con la amina en forma de sal de amina alquilada. Muy importante para donar grupos alquilo que estén en relación con halógenos o también con algunos organometales. Otra condición, así como la donación del grupo alquilo, pues con halógenos acilados o acetilados, también podemos donarle grupos acilo o acetilo a las aminas. Miremos el caso. Es muy similar porque en ambas condiciones se necesitan de halógenos. Aquí será el cloro el mayor representante, en la alquilación será el bromo. Entonces aquí podemos ver el cloruro de un ácido y básicamente este grupo se conoce como acetil. Grupo acilo, ese grupo. Y el grupo acetilo es cuando en la cadena radical hay un metilo, ¿cierto? Este es el grupo acetilo y este es el grupo acilo. O sea que el acetilo es un grupo específico de todos los acilos, ¿o no? Puesto que el acetilo también tiene el R, solo que allí hay un grupo metilo y ya. Entonces, miremos qué va a pasar con esta reacción. Pasa algo muy similar a lo que estamos hablando, ¿cierto? Y es lo siguiente, que resulta que el cloruro se atrae los electrones enlazantes, ¿sí? Genera un carbacatión en este caso, que es el carbono, y el grupo amino hace un ataque nucleófilo sobre ese carbacatión formando un enlace con él. Estos electrones que están aquí enlazando al carbono y al cloruro, como están distribuidos hacia el lado del cloruro, estos doble enlaces están resonando entre el cloruro y el oxígeno, pero pues un poquito más tirados hacia el cloruro, obviamente es más electronegativo. Pero entonces él se lleva uno de los dos como ion, cloruro, salió. ¿Qué quedó? El grupo acilo, que
se une o se enlaza con la amina formando a las amidas. A partir de esta reacción se forman las amidas. Cuando un cloruro o una sustancia ácida, más bien cuando un grupo esté donando grupos acilos a las aminas, existe la posibilidad de formar amidas. ¿Listo? En este caso, lo que vemos es particularmente la donación de un grupo acetilo a las aminas, ¿cierto? En este caso es una amina que está unida a un fenol, ¿sí? A un benceno. Entonces es una fenilamida. Esta sustancia conocida como anilina, una benzidamida, perdón, no fenil, benzidamida, conocida como anilina, entonces va a reaccionar con un donador de grupos acetilo. En este caso entonces la situación es muy parecida, este funciona como un nucleófilo, hace un ataque nucleofílico sobre este, forma un enlace con él y se rompe este enlace, los electrones de este enlace se van con el cloro en forma de cloruro y ya tenemos entonces este compuesto unido con todo este compuesto, formando la acetanilida, ¿cierto? También un grupo amida. Muy importante que cuando se donan grupos acilo o acetilo a las aminas se forman las amidas. Otras reacciones es con los cloruros, ¿sí?, de sulfonilo, donde los grupos sulfonilo, que son estos, van a reaccionar uniéndose o enlazándose con el nucleófilo amino para formar estructuras de este tipo. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso. Entonces es muy parecido, ¿sí? En este caso, el grupo amino es parecido, pero tiene su variación. Lo primero que va a pasar acá es que el grupo amino, antes de funcionar como un nucleófilo, va a funcionar como una base, como un ácido, donándole protones al ion cloruro para formar un ácido llamado ácido clorhídrico. El ion cloruro es un electrófilo, el amino, en este caso los protones o los hidrógenos unidos al nitrógeno, el grupo amino, funcionarán como electrófilos y son atraídos por el cloruro formando HCl. Cuando este enlace se da, ya se rompe el enlace y se forma el ion sulfonilo, ¿sí?, que sería sin el cloro. Ahora el ion sulfonilo esto es un electrófilo muy fuerte, ya este quedó en forma de nucleófilo, va y hace un ataque nucleofílico sobre la amina. En este caso la amina no hace el ataque nucleofílico sobre él, sino el ion sulfonilo sobre el amino y se forma un enlace formando esta estructura. Miremos nuevamente acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, lo primero es que la amina suelta el protón y sale HCl, o sea, el efecto ácido de la amina. Recuerden que la amina funciona como una base en medios ácidos, pero como un ácido en medios básicos. Entonces tenemos que este grupo, este nitrógeno dona el hidrógeno, ese hidrógeno establece un enlace con el cloruro y sale como HCl. ¿Qué quedó? Un electrófilo muy fuerte llamado sulfonilo. Ese electrófilo hace un ataque nucleófilo sobre el grupo amino y forma un enlace con él. Ahora, existen unas reacciones de tipo eliminación, ¿sí?, donde pues son establecidos por dos científicos, Hofmann y Kopp. Pues vamos a explicar primero la eliminación Hofmann y luego la Kopp, pues porque para la reacción, esta eliminación se basa en la forma de eliminar el grupo amino de un compuesto y es la mezcla de estos dos tipos de eliminaciones. Vamos a ver la primera planteada por Hofmann y ahorita vemos la planteada por Kopp, que está abajo. Esta es la de Hofmann y aquí abajo está la de Kopp. Entonces, ¿en qué se basa esta reacción? ¿Cierto? La primera condición de esta reacción es
hacer que el grupo amino se oxide, ¿cierto? Deje de ser un nucleófilo. ¿Cómo logramos eso? Entonces lo primero es adicionarle grupos metilo a ese grupo amino, como vemos aquí, con un compuesto orgánico halogenado que tenga grupo metilo adicionado con un compuesto orgánico, pues, con un halógeno. Entonces en este caso es el yodo se desprende, se lleva los electrones enlazantes y el grupo metilo se va por un ataque nucleófilo que hace el amino sobre él. ¿Listo? Recuerden que cuando está ese halógeno ahí unido a ese compuesto orgánico se genera el carbacatión y es el blanco al cual ataca el nucleófilo del grupo amino, ¿sí? Entonces se formó. Luego, con presencia de un metal, de un óxido metálico, en este caso óxido de plata, generamos otra reacción de oxidación entre ese compuesto nitrogenado. ¿Listo? Entonces, una vez generamos este compuesto, ¿cierto? ¿Para qué básicamente se utilizaría este óxido en ese compuesto? ¿Sí? La función principal de ese óxido dentro de ese compuesto es generar la captación de hidrógenos para obtener grupos hidroxilo u oxidrilo, ¿cierto? Una vez obtenemos esto, que es lo que tenemos la llamada eliminación de Hofmann. ¿En qué se basa la eliminación de Hofmann? En eliminar hidrógenos del grupo amino a base de reacciones con compuestos orgánicos halogenados y óxidos de metal. Miremos nuevamente para que quede muy clara la reacción. Lo primero es que este grupo metilo se va a unir al amino, perfecto, pero ese amino perdió 2 hidrógenos. Esos hidrógenos van a tomar protagonismo con el oxígeno para formar OHs. Y para que con esta condición los hidrógenos no puedan volver a entrar dentro del compuesto orgánico. Entonces se induce primero una sustitución de los hidrógenos por los metilos, para generar un compuesto más oxidado. Esa es la eliminación de tipo Hofmann. Quitarle hidrógenos al grupo amino basado en una reacción primero de sustitución con el grupo metilo y segundo de formación del grupo hidroxilo con los óxidos de metal. Entonces con la reacción de Hofmann o la eliminación de Hofmann estamos haciendo que se eliminen hidrógenos por sustitución con metilos dentro de los compuestos que son aminas. Ahora, el modelo planteado por Kopp es a partir de generar este compuesto que vemos acá, ¿sí? Que vemos acá, pero este compuesto está dividido en dos, esto por un lado y generar grupos o hidroxilo por otro lado. Entonces Kopp plantea que cuando estos compuestos, que es lo que vemos acá, están en presencia de calor, pues a base de las aminas, ¿sí? Que ya están oxidadas, se puede generar alcanos con esta cadena radical, agua y grupos aminolibres, ¿cierto? O metilaminas. Ahora, ¿cómo se da el proceso? Entonces, resulta que bajo el principio de darle calor a estos compuestos, que es la sustitución Kopp, miren que la sustitución Hofmann solo nos dijo cómo eliminar los hidrógenos del nitrógeno. ¿Cómo? Los sustituimos por grupos metilos y después evitamos que vuelvan a la reacción generándole oxígeno para formar grupos hidroxilos. Ahora, Kopp dice que una vez tenemos la amina oxidada y los grupos hidroxilos, le adicionamos calor y se da la generación de un alqueno y la metilamina. Entonces miremos cómo se da. El grupo hidroxilo funcionaría como un nucleófilo que ataca estos carbocationes, ¿sí?
forma enlaces, redistribuye la estructura, este grupo hidroxilo se robaría un hidrógeno. Eliminación, eliminaría un hidrógeno en forma de agua. En base a eso, entonces, tenemos que el resto de la estructura se establece o se constituye basándose en enlaces dobles entre el carbono, entre los dos carbonos, y se formaría un alqueno que induciría la liberación de la metilamina. Entonces, reacción Hoffman, eliminación de nitrógenos de la amina y generación de grupos hidroxilo, eliminación de grupos hidrógenos o de átomos de hidrógeno del grupo amino de las aminas y generación de hidroxilos con esos átomos de hidrógeno, y después se calientan y se induce la formación de un alqueno, agua y una metilamina en el modelo planteado por Kopp. Entonces la eliminación se conoce como eliminación de Hoffman y Kopp, porque es eliminar el grupo amino. ¿Cómo se elimina? Primero se sustituyen los hidrógenos y se generan grupos hidroxilos. Y segundo, con calor se induce el ataque nucleofílico de los hidroxilos sobre el resto de los componentes orgánicos para formar agua, alquenos y un metilamina. Aquí vemos entonces el fenómeno planteado por Kopp, ¿sí? Donde básicamente tenemos una amina en la forma oxidada, miren que ya está en la forma oxidada, y aquí en el caso, esto está dividido, qué pena, es así, par, ácido. Una vez tenemos esto, entonces, en presencia de una sustancia oxidante como el peróxido de hidrógeno, pues lo que generamos es que los grupos OH ataquen a este hidroxilo, ¿sí? En presencia de calor, pues en este caso no se generó agua, ¿sí? O bueno, sí se generó agua, claro que sí. Cuando este libera el oxígeno hacia acá, no se pegaron grupos hidroxilos sino oxígeno, se generó agua, y ese oxígeno induce pues un ataque nucleófilo sobre este nitrógeno formando este compuesto, una hidroximetilamina que sale, se libera de la estructura, y un alqueno. En eso se basa la reacción. Miren, tenemos agua, sí, tenemos la metilamina, también la tenemos, y tenemos el alqueno, ¿sí? Recuerden que hasta el planteamiento por Hoffman es obtener la amina oxidada. Ya el planteamiento por Kopp dice obtener el alqueno y la metilamina libre. Las aminas también pueden ser oxidadas, ¿sí? Las primarias en hidroxilamina primaria, las secundarias en hidroxilamina secundarias, como vemos ahí, y las terciarias en forma de óxidos de aminas, ¿sí? ¿En qué se basa la oxidación? En que ingrese por adición desde un elemento oxidante oxígenos a el enlace establecido entre el nitrógeno y el oxígeno. Mírenlo acá, cuando tenemos una amina secundaria o primaria, podemos ingresar pues básicamente en la secundaria un oxígeno, en la primaria, que sería, la voy a representar por acá, un oxígeno, ¿sí? En la secundaria, que sería, esta es una amina primaria, la secundaria es esta, y esta sería una primaria. Entonces en este caso podemos generar básicamente esto, ¿sí? En el caso de la amina secundaria, como solo hay un enlace oxígeno-nitrógeno, entonces solo se puede generar un OH, y en el otro pues no hay espacios oxígeno-nitrógeno, entonces básicamente el oxígeno en pie pues entra a formar un enlace con el nitrógeno y se forman óxidos de amina. ¿Listo? También puede reaccionar, en este caso representamos como agentes oxidantes el agua oxigenada o algunas otras sustancias como ácidos. Diazotización. Otra reacción importante entre las aminas es que se pueden establecer grupos diazóxido, que son estos grupos que tienen dobles, triples enlaces con el nitrógeno. Pero para establecer estos grupos, pues básicamente necesitamos un ácido
y un óxido nitrogenado, como vemos acá. Entonces básicamente el fenómeno se da de la siguiente manera, ¿sí? El ácido se disocia liberando los protones, ¿sí? Ahora, una vez se disocia el ácido liberando esos protones, ¿sí? Genera entonces la posibilidad de que el compuesto amino ya no sea un nucleófilo, sino sea un electrófilo, porque esos protones van y forman NH3 aquí. Entonces ya es más. Ahora, este óxido de nitrógeno se separa de este compuesto y este sí funciona como un nucleófilo que va a generar un ataque sobre el grupo amino. ¿Sí? Cuando ese nucleófilo forma el ataque sobre el grupo amino, sustituye a los hidrógenos por el nitrógeno, como vemos acá, y se forma entonces lo que llamamos grupos diazón. ¿Sí? Lo mismo pasó en este caso, ¿sí? Lo que pasa es que fueron pues como con compuestos diferentes. Esto es un alquilo, un compuesto que tiene una cadena de carbono lineal, y esto es un arilo, un compuesto que tiene una cadena de carbono ramificada, pero es lo mismo. Realmente lo que va a pasar allí es que primero lo importante en este caso es que pues tenemos dos nucleófilos, el óxido y el grupo amino. Entonces hay que inactivar uno de los dos para que se vuelva un electrófilo. Entonces el grupo amino capta protones, se volvió ya un electrófilo, y ahí es donde el óxido funciona como un nucleófilo atrayéndose hacia él, formando enlaces de este tipo, nitrógeno-nitrógeno. Estas sales de diazonio que se forman aquí, porque esto es una sal completa, pues esta sustancia queda con electrones desapareados y se puede generar una fuerza de atracción entre estos dos compuestos sin ser un enlace. Entonces se formaría una sal para ser estable. Ahora, para romper esa sal de diazonio, pues básicamente necesitamos protones, calor y pues en este caso el agua, ¿cierto? Porque necesitamos una actividad ácida bastante importante. Entonces lo primero que vamos a observar en este caso es que por efecto de los protones y del calor, ¿sí? Los iones OH del agua, el agua en medio ácido, entonces va a liberar OHs. Los OHs van a funcionar como nucleófilos que rompen los enlaces entre el argón y el nitrógeno, formando un alcohol. El nitrógeno, como está enlazado con otro nitrógeno, sale en forma nitrogenada y los protones del medio se estabilizan con el cloruro formando la sal ácido clorhídrico, ¿sí? Esto, bueno, en este caso no es argón, muchachos, qué pena, es un grupo alquilo y esto es un grupo arilo. Recuerden que el alquilo es cadena lineal y el arilo es cadena cíclica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la reacción? Recuerden, bueno, veámosla aquí, paso por paso, que es lo mismo. Simplemente que este tenía una cadena radical unida aquí, lineal, y este tiene una cadena en forma de anillo bencénico. Entonces, lo primero que necesitamos es protones, necesitamos agua y necesitamos calor, ¿sí? ¿Cómo va a ser la dinámica? Lo primero es que como el agua está llena de protones, entonces el agua va a generar iones oxidrilo porque funcionaría como una base, ¿cierto? Ahora, esos iones oxidrilo van a funcionar como nucleófilos que atacan el enlace carbono-nitrógeno, sea con la cadena lineal o con la ramificada, formando un alcohol orgánico con esa cadena, en este caso un alcohol lineal, en este caso un alcohol bencénico, lo que llamamos fenilos, ¿sí? O fenoles, y salen entonces los átomos de nitrógeno en forma de gas nitrógeno y el cloruro se estabiliza con los protones del medio formando la sal HCl. En esta sesión estudiamos algunas de las reacciones químicas de las aminas.